En el tapiz de nuestras vidas hay hilos que se rompen, vacíos que quedan donde antes había calidez y ronroneos. Para la familia Álvarez, ese hilo se había roto hacía 3 largos años, el día que su gato, un felino de pelaje anaranjado y espíritu aventurero llamado Leo, desapareció sin dejar rastro. Pero el tiempo, que a menudo es el ladrón de la esperanza, a veces se convierte en el guardián de los milagros. Porque hoy contamos la historia de cómo este gato volvió a casa después de 3 años. Pero no regresó solo, y lo que traía consigo sorprendió a todos. Si las historias de lealtad que desafían el tiempo, de misterios que regresan del olvido y de vínculos que ni siquiera la distancia puede romper son las que le hablan a su alma, entonces usted ya ha encontrado su hogar. Considere unirse a nuestra familia suscribiéndose a Furia Animal, porque las leyendas que contamos aquí demuestran que las conexiones más profundas nunca se pierden realmente. Nuestra historia comienza en una tranquila casa suburbana en las afueras de Santiago de Chile, un hogar lleno del cálido desorden de una familia joven. Aquí vivían los Álvarez: David, un arquitecto, su esposa, Clara, una maestra, y su hija de 7 años, Sofía, y el quinto miembro de su familia, el que reinaba sobre los sofás y los alféizares de las ventanas, era Leo. Leo no era un gato ordinario, era un Maine Coon, un gigante gentil con un pelaje anaranjado tan espeso como la melena de un león y una cola que parecía un plumero. Pero su rasgo más distintivo eran sus ojos, de un verde esmeralda profundo, que parecían contener una sabiduría ancestral. No era un gato faldero en el sentido tradicional, era un explorador, un aventurero. Cada mañana salía a patrullar su reino, el vecindario de casas con jardines y cercas bajas, y cada tarde regresaba para recibir su cena y acurrucarse a los pies de la cama de Sofía. El vínculo entre Leo y Sofía era mágico. Él había llegado a sus vidas como un pequeño gatito el mismo día que Sofía cumplió 4 años. Crecieron juntos. Él era su confidente silencioso, el depositario de sus secretos de niña, el pañuelo peludo para sus lágrimas. Ella, a su vez, lo adoraba con la devoción pura que solo un niño puede ofrecer. Le construía fuertes con mantas, compartía con él sus galletas y le contaba historias sobre estrellas y planetas lejanos. Para Sofía, Leo no era una mascota, era su hermano de otra especie, su guardián peludo. Y luego, un día, no regresó. Fue una tarde de otoño. El aire era fresco y olía a hojas mojadas. La hora de la cena llegó y pasó, pero el lugar de Leo junto a su cuenco permaneció vacío. Al principio no se preocuparon demasiado. Leo a veces extendía sus exploraciones, pero cuando la noche cayó y no hubo señales de él, una fría ansiedad comenzó a apoderarse de la familia. Los días siguientes fueron una tortura. Imprimieron cientos de carteles con su foto: "Se busca Leo", y los pegaron en cada poste y tienda del vecindario. Recorrieron cada calle, llamándolo hasta quedarse roncos. Visitaron todos los refugios de animales de la ciudad. Pero fue como si Leo se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. La pena de Sofía fue un silencio devastador. Dejó de jugar en el jardín, dejó de contar historias. Cada noche dejaba la ventana de su habitación ligeramente abierta con la esperanza de que su amigo regresara. Pero la ventana permaneció vacía. Pasaron las semanas, luego los meses. La esperanza, poco a poco, se convirtió en resignación, y la resignación en una cicatriz en el corazón de la familia. Guardaron sus juguetes, su cuenco, su cama. La vida continuó, como siempre lo hace, pero con un pequeño agujero en forma de gato que nunca se llenó del todo. Y así pasaron 3 años. La vida de los Álvarez había cambiado. Sofía ahora tenía 10 años, una preadolescente con nuevos amigos y nuevos intereses. La familia se había mudado a una casa más grande en otro vecindario, a varios kilómetros de su antiguo hogar.
El recuerdo de Leo se había convertido en una historia agridulce, un fantasma querido de un pasado lejano. A veces, Sofía sacaba una vieja foto de él, un gatito peludo con ojos verdes, y una punzada de nostalgia le apretaba el pecho. Pero la herida, con el tiempo, se había cerrado. O eso creían. Era un sábado por la mañana. La familia estaba en la cocina, disfrutando de un desayuno tardío. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Y entonces escucharon un sonido, un maullido. No era el maullido agudo de un gato callejero, era un sonido profundo, ronco, casi un rugido en miniatura, un sonido que era extrañamente familiar. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara. David se encogió de hombros. Probablemente el gato de los vecinos. Pero Sofía se quedó helada, el tenedor suspendido a medio camino de su boca. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en años. Conocía ese sonido. Lo conocía en sus huesos, en su alma. Lentamente se levantó y caminó hacia la puerta principal. «Sofía, cariño, ¿a dónde vas?», preguntó su padre, pero ella no respondió. Abrió la puerta, y en el porche, sentado con una dignidad real, estaba él. Era más viejo, su pelaje anaranjado ahora salpicado de algunos pelos grises. Estaba más delgado, y una pequeña cicatriz atravesaba el puente de su nariz. Pero era él. Los mismos ojos verdes esmeralda, la misma cola majestuosa, el mismo aire de explorador que había regresado de un largo viaje. Era Leo. Por un momento, nadie se movió. El tiempo se detuvo. El gato y la niña se miraron, un abismo de 3 años de silencio entre ellos. Y luego, Leo maulló de nuevo, ese mismo sonido ronco y familiar, y caminó hacia adelante, frotándose contra la pierna de Sofía, como si solo hubieran pasado 3 horas, no 3 años. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Cayó de rodillas y lo abrazó, enterrando su rostro en su espeso pelaje, sollozando el nombre que no había pronunciado en tanto tiempo. Leo, volviste, volviste. David y Clara corrieron a la puerta, sus rostros una máscara de incredulidad absoluta. No podía ser. Era imposible. ¿Cómo pudo haberlos encontrado después de tanto tiempo, en una casa diferente, en un vecindario completamente nuevo? Era un milagro que desafiaba toda explicación. Lo llevaron adentro. El gato, lejos de estar asustado, parecía estar inspeccionando su nuevo territorio, olfateando cada mueble, cada rincón, como si estuviera aprobando la nueva disposición. Encontró el lugar exacto donde el sol de la mañana golpeaba el suelo de la sala y se tumbó, ronroneando con un sonido que era como un motor arrancando. Estaba en casa. La euforia del reencuentro llenó la casa durante toda la mañana. Llamaron a sus amigos, a sus familiares. La historia del regreso milagroso de Leo se extendió como un reguero de pólvora, pero a medida que el shock inicial comenzaba a disiparse, Clara notó algo extraño. Leo no había regresado con las manos vacías. Atado a su viejo y raído collar, que milagrosamente aún llevaba puesto, había un pequeño objeto. No era una chapa de identificación ni una campana. Era un pequeño cilindro de metal, no más grande que un dedo, oxidado y abollado, como si hubiera soportado los elementos durante mucho tiempo. Estaba sujeto al collar con un trozo de alambre de cobre, enrollado con una habilidad que no podía ser obra del azar. «David, ven a ver esto», dijo Clara en voz baja, para no asustar al gato. David se arrodilló, con mucho cuidado. Mientras Sofía acariciaba a Leo para mantenerlo tranquilo, desenrolló el alambre y tomó el pequeño cilindro. Era pesado para su tamaño. Parecía ser de latón o de algún otro metal resistente a la corrosión. Tenía una pequeña tapa en un extremo, sellada por años de óxido y suciedad. «¿Qué es?», preguntó Sofía, su curiosidad superando su emoción. «No lo sé, cariño», respondió David, examinando el objeto. «Parece una especie de cápsula».
La atmósfera en la habitación cambió. La alegre celebración del reencuentro fue reemplazada por una nueva y profunda sensación de misterio. ¿Dónde había estado Leo durante 3 años? ¿Quién le había puesto esa cápsula en el collar? ¿Y por qué había luchado tanto a través del tiempo y la distancia, no solo para volver a casa, sino para traer ese objeto con él? Durante el resto del día, David intentó abrir la cápsula. El óxido la había sellado herméticamente. Usó alicates, aceite, incluso un pequeño soplete, pero la tapa no se movía. Era como si la cápsula no quisiera revelar su secreto. Mientras David trabajaba, Leo no se apartaba de su lado. Se sentaba a una distancia respetuosa, observando cada uno de sus intentos, sus ojos verdes fijos en el pequeño cilindro. No era una curiosidad casual, era una vigilancia. Era como si supiera la importancia de lo que había dentro, como si su misión de 3 años no hubiera sido solo regresar, sino entregar ese mensaje. Esa noche, mientras la familia se sentaba a cenar, con Leo comiendo vorazmente de un cuenco que no había sido usado en años, la conversación giraba en torno a una sola cosa: el misterio. Tal vez alguien lo encontró y lo cuidó, teorizó Clara, y le pusieron la cápsula con una nota dentro. «¿Pero por qué no nos llamaron?», replicó David. «Nuestros viejos números de teléfono estaban en su chapa original». «Quizás la chapa se perdió», sugirió Sofía. La explicación más lógica, la de un buen samaritano, no encajaba del todo. El alambre de cobre estaba enrollado de una manera tosca, funcional, no como lo haría alguien que simplemente quiere adjuntar una nota. Y el estado del cilindro, abollado y desgastado, hablaba de un viaje duro y largo. Esa noche, David no pudo dormir. La imagen del pequeño cilindro de metal lo atormentaba. Se levantó en medio de la noche y fue al garaje. Con una pequeña sierra para metales y un cuidado infinito, comenzó a cortar la tapa de la cápsula. El sonido del metal contra el metal era el único sonido en la casa silenciosa. Finalmente, con un pequeño clic, la tapa se soltó. Con el corazón latiendo con fuerza, volcó el cilindro sobre un paño limpio. Lo que cayó no fue una nota de papel enrollada. Era algo mucho más extraño, algo que no tenía ningún sentido. Era un pequeño trozo de tela descolorida, enrollado firmemente alrededor de un objeto aún más pequeño y duro, y junto a él, algo que parecía un diente. Con manos temblorosas, David desenrolló la tela. Era un trozo de una camisa de niño, con un pequeño patrón de coches de carreras, y dentro estaba el objeto final, el corazón del misterio. Era una pequeña llave de latón, de un tipo antiguo, como las que se usan para los diarios o las pequeñas cajas de música. David se quedó mirando los 3 objetos, el trozo de tela, el diente y la llave. No eran una nota, no eran un mensaje, eran pistas. Pistas de un misterio que su gato había traído a su puerta desde el abismo de 3 años de ausencia. Y en lo más profundo de su ser, una sensación de frío pavor comenzó a crecer. Esto no era el final feliz de una historia de un gato perdido. Era el comienzo de algo mucho más oscuro y mucho más complicado. La misión de Leo no había terminado con su regreso. Apenas comenzaba. Y ellos, la familia Álvarez, sin saberlo, se habían convertido en los guardianes de su secreto. El amanecer encontró a David en el garaje, sentado en un viejo taburete, con los 3 extraños objetos extendidos sobre su mesa de trabajo bajo la dura luz de una lámpara. La llave, el diente, el trozo de tela. No había dormido. Su mente, entrenada para resolver los problemas lógicos de la arquitectura, daba vueltas, tratando de encontrar un patrón, una conexión, en aquel rompecabezas imposible. Leo entró silenciosamente en el garaje y se frotó contra su pierna, ronroneando. David lo miró. «¿Qué has visto, viejo amigo?», susurró. «¿Qué historia trajiste contigo?». Durante el desayuno, le mostró los objetos a Clara y Sofía. La euforia del reencuentro había sido reemplazada por una atmósfera de intriga y una creciente inquietud. «Un diente de leche», dijo Clara.
que como maestra de primaria reconocía la forma inconfundible. Es de un niño, y esta tela parece de un pijama. Sofía, con su lógica infantil, fue la primera en hacer la conexión obvia. La llave es para algo que está cerrado, dijo simplemente. Un niño, un pijama, una llave para algo cerrado. Las piezas no encajaban, solo profundizaban el misterio. ¿Había estado Leo con un niño? ¿Por qué tendría su diente y un trozo de su ropa? ¿Y qué abría esa llave? Impulsado por una necesidad de respuestas que se estaba convirtiendo en una obsesión, David decidió comenzar por el único punto de partida que tenía, su antiguo vecindario. Ese mismo día, con Leo a regañadientes en el asiento trasero del coche, el gato ahora parecía reacio a abandonar la seguridad de su nuevo hogar. Condujeron de vuelta a la calle donde todo había comenzado. La casa en la que habían vivido había sido vendida, caras nuevas, coches nuevos, pero el barrio era esencialmente el mismo. David aparcó el coche y, con Leo a la correa, comenzaron a caminar, esperando, contra toda lógica, que el gato les diera alguna pista. Leo, al principio, parecía desinteresado, olfateando los mismos árboles y arbustos que había olfateado miles de veces. Pero al llegar al final de la calle, cerca de donde el barrio terminaba y comenzaba una pequeña zona industrial abandonada, su comportamiento cambió. Se detuvo, su cuerpo se tensó y comenzó a tirar de la correa con una fuerza sorprendente, no hacia el parque o las otras casas, sino hacia un viejo almacén de ladrillos en ruinas, con las ventanas rotas y una puerta de metal oxidada. «¿Qué pasa, chico?», preguntó David, pero Leo solo tiraba, un gemido bajo y ansioso en su garganta. Intrigado, David se acercó al edificio abandonado. Un cartel descolorido decía «Fábrica Textil San Valentín, cerrado». El lugar llevaba años abandonado. David caminó alrededor del perímetro. En la parte trasera encontró una pequeña ventana del sótano, rota, lo suficientemente grande para que un gato, o quizás un niño pequeño, pudiera colarse, y en el suelo, justo debajo de la ventana, vio algo que le heló la sangre. Era un pequeño coche de juguete, oxidado y medio enterrado en la tierra. Un coche de carreras, del mismo tipo que el patrón de la tela que Leo había traído. Una terrible premonición se apoderó de David. Sacó su teléfono y llamó a la policía. 20 minutos después, 2 agentes llegaron. Eran escépticos. «Un gato que trae pistas, señor Álvarez, ¿está seguro?». Pero la insistencia de David y la extraña evidencia del coche de juguete los convencieron de al menos echar un vistazo. Con una palanca forzaron la puerta principal del almacén. El interior era oscuro, húmedo y olía a moho y a olvido. Vastas salas vacías, con los contornos fantasmales de la maquinaria textil cubiertos de lonas polvorientas. Leo, sin embargo, no dudó. Entró y con una seguridad que asombró a todos, los guió a través del laberinto de maquinaria hacia una pequeña oficina en la parte trasera del edificio. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero no con llave. Dentro, la escena era aún más desoladora. Un viejo colchón en el suelo, algunas latas de comida vacías, ropa de niño sucia esparcida, y en una esquina, una pequeña caja de madera cerrada con un pequeño candado de latón. El corazón de David latía con fuerza. Sacó la pequeña llave que Leo había traído. Con manos temblorosas la insertó en el candado. Encajaba, giró la llave. El candado se abrió con un clic. Dentro de la caja no había tesoros ni secretos oscuros. Había dibujos infantiles hechos con lápices de colores. Dibujos de coches, de superhéroes y dibujos de un gato anaranjado y majestuoso con ojos verdes y una cola peluda. En cada dibujo el gato estaba al lado de un niño pequeño y en la esquina de cada dibujo una firma torpe. «Tommy». «¿Quién es Tommy?», preguntó uno de los policías. Fue entonces cuando el otro agente, el más viejo, se quedó pálido. «Dios mío», susurró. «Tommy. Tomás Herrera».
El niño que desapareció hace 3 años vivía a 2 calles de aquí. Nunca lo encontraron. Se pensó que se había ahogado en el canal. La verdad, en toda su magnitud trágica y milagrosa, cayó sobre ellos. Leo no había estado simplemente perdido. Había encontrado a un niño perdido. Un niño pequeño, quizás autista, o con algún problema que lo hizo huir de casa, que había encontrado refugio en ese almacén abandonado. Y su gato, su único amigo en su soledad, había sido Leo. Habían sobrevivido juntos. Leo, con su instinto de cazador, probablemente le traía comida. Y Tommy, a su vez, lo cuidaba, le daba refugio. Se habían convertido en una familia de 2, un niño perdido y un gato perdido, sobreviviendo en los márgenes del mundo. Pero, ¿dónde está el niño ahora?, preguntó David, su voz apenas un susurro. La respuesta a esa pregunta era el misterio final. El diente de leche sugería que el niño había estado creciendo. La cápsula en el collar de Leo sugería que alguien más, en algún momento, se había involucrado. Alguien que sabía de la existencia de Tommy y que había decidido enviar a Leo como un mensajero, un arca viviente que llevaba la única prueba de la existencia del niño. La investigación policial se reabrió con una urgencia renovada. La historia del gato detective se filtró a la prensa y se convirtió en una sensación nacional. Leo, el gato que había regresado de entre los muertos, ahora era la clave para resolver un caso de desaparición que había atormentado a la ciudad durante años. Los padres de Tommy, que habían perdido toda esperanza, vieron la noticia en la televisión, vieron la foto de Leo, vieron la llave, el trozo de tela, y una nueva y tortuosa esperanza renació en sus corazones. La policía, usando los dibujos como guía, y con la ayuda de Leo, que parecía entender su nuevo papel, comenzó a reconstruir la vida secreta de Tommy. Descubrieron que el niño había estado viviendo no solo en el almacén, sino en una red de lugares abandonados, moviéndose como un fantasma. Y finalmente encontraron al tercero. Era un viejo vigilante nocturno de la zona industrial, un hombre solitario y de buen corazón llamado Mateo. Había descubierto al niño y a su gato viviendo en el almacén hacía más de un año. En lugar de entregarlo a las autoridades, temiendo que el sistema separara al niño de su único amigo, decidió cuidarlos en secreto. Les llevaba comida, ropa. Fue él quien, al darse cuenta de que su propia salud estaba fallando, ideó el plan desesperado. Sabía que Leo era la única conexión del niño con el mundo exterior. Adjuntó la cápsula al collar del gato, con la esperanza de que algún día el instinto del animal lo llevara de vuelta a casa y que alguien fuera lo suficientemente inteligente como para seguir las pistas. Cuando la policía encontró a Mateo, él los llevó al lugar donde estaba Tommy. No estaba en el almacén. Estaba en la pequeña y cálida cabina del vigilante, sano y salvo, jugando con un pequeño tren de madera. Y a su lado había un pequeño cuenco de agua, siempre lleno, esperando el regreso de su mejor amigo. El reencuentro de Tommy con sus padres fue una escena de lágrimas y de una alegría tan profunda que conmovió a todo el país. Pero el segundo reencuentro, el que realmente selló la leyenda, ocurrió unos días después. Llevaron a Tommy a la casa de los Álvarez. Cuando entró y vio a Leo, el niño no gritó de alegría. Simplemente se sentó en el suelo. Y Leo, con la misma calma con la que había regresado, se acercó y se acurrucó en su regazo, cerrando los ojos, ronroneando. El guardián y su protegido estaban juntos de nuevo. La misión de Leo había terminado. La historia de Leo, el gato que viajó a través de los años y la distancia, guiado por un vínculo inquebrantable para resolver un misterio y reunir a una familia, se convirtió en una leyenda. Le mostró que la lealtad no entiende de tiempo, que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento, y que los héroes más grandes a menudo vienen en los paquetes más inesperados y peludos. Leo no solo había vuelto a casa,
Había traído a otro niño a casa con él, y en el proceso había recordado a una ciudad entera que nunca se debe perder la fe en los milagros.